Bendiciones a todos, amados. Faltan hartos todavía, no se pierdan esta palabra que es del Señor. Cuando decía esta sierva y hermosos los pies, la verdad es que yo cuando venía acá a predicar me dan ganas de quitarme los zapatos. De verdad que me dan ganas de quitarme los zapatos, los tacos. Quién sabe que en la mitad de la predica yo creo que me los voy a terminar sacando por la presencia de Dios. Todos ahora, yo lo único que les digo, amados, el Señor tiene una palabra para la iglesia, para sus amados, para los amados que no se han revelado, para sus siervos que han sido fieles en este tiempo. Disculpen que no empecé con el saludo, pero ¿saben qué? Me quiero centrar solamente en la palabra, ya me voy directo, porque no hay tiempo que perder. Así que por favor, apuren. Esta palabra va para los siervos, como les digo, para los que no se han revelado en la iglesia, los que han estado años y años, justamente como mi hermano recién hablaba, los que han estado de rodillas, los que han trabajado arduamente y que no se han vuelto atrás. Muchas veces el trabajo en la iglesia lo que hace, si nos perdemos un poquito de repente con el trabajo arduo, de repente podemos desenfocarnos o cansarnos, debilitarnos, porque a veces trabajamos para Dios, pero se nos olvida estar con Él, completamente con Él. Y ahora qué rico, qué bueno que el Señor está preparándonos para recibir esto, preparándonos para recibir este amor que tiene que entregarnos de su Espíritu a cada uno de nosotros, porque el Señor va a hacer algo grande hoy día. Esta palabra es para los que en lo poco han sido fieles, a los que quizás incluso se han frustrado cuando han trabajado y se han debilitado, pero el Señor dice, y tenemos un Dios bueno, que dice que Él no deja caído al justo. El que dice que te toma de tu mano derecha y te dice, yo te ayudo. ¿Sí o no? Nos dice, yo te ayudo. Yo les voy a invitar a esta palabra que está en Isaías 42, versículo 3. Y me la confirmó. Yo les invito a esto porque antes de la convención el Señor ahora nos estaba llenando hermosamente, porque el Señor nos está preparando, fortaleciendo a esta generación, a nosotros, porque el Señor, no solamente nosotros, está preparando una generación en todo el mundo para los últimos tiempos. Estamos respirando tiempos finales. Y dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Dice ahí, otra vez, traten de pedirle al Señor. Dice que el Señor no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Nuestro Padre eterno, la caña cascada, como decía también, yo decía, Señor, qué lindo eres. Estaba este joven y decía, somos instrumentos. La caña era la que se utilizaba para hacer la flauta. Pero esta caña cascada era una caña debilitada. Por eso yo le digo, esta palabra es para el cansado, quizás, que dice, Señor, no sé qué pasa, no me llegan las personas, o estoy cansada, mi fuego, ¿qué pasó como antes? Pero el Señor te está diciendo que Él no desecha, no quiebra la caña cascada, no la desecha. No va a apagar el pábilo que humeare, ese pábilo, esa llama, ¿qué hace la persona? ¿Qué hacen las personas cuando una vela va a humear? Se va a apagar y va a salir un montón de humo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Uno la apaga. Pero el Señor te está diciendo, antes que te apagues o antes de que te cansaras y te llegaras a eso, el Señor te está aquí en esta convención, no está haciendo antes de esos gigantes y te está diciendo que Él no apaga
no apaga el pábilo que amare. La mecha que está a punto de apagarse, Él no, Él la aviva. Él la aviva, porque la gloria postrera, será mayor que la primera. Tómenla, por favor. Iglesia, tómenla, por favor, esta palabra. Porque si vamos a salir afuera, tenemos que estar con la unción del Señor. El Señor, lo bueno es que siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Pedro. ¿Cómo era Pedro? Pedro, como hablaba la Jimenita. Pedro, el apóstol Pedro, yo tirito, pero mi espíritu está firme, pero el cuerpo el que... Así que... Mi espíritu. Pedro, el apóstol Pedro, como el apóstol Pedro antes, que negó al Señor. ¿Se acuerdan? Él le decía, Señor, yo te seguiré, y así quizás estábamos nosotros. Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Y nos cansábamos, nos debilitamos, ¿cierto? Pero el Señor te está llevando al nuevo nivel. ¿Qué pasó cuando el Señor restauró a Pedro? La primera prédica ganaron 3,000. ¿Qué pasó con Pedro después? En Hechos 5:15. Después de que el Señor, después de que vino el Espíritu Santo, ese fuego, dice, bueno, había muchas señales, dice, tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este Pedro que antes era quizás en su emoción, como hemos dicho, ya no podemos estar por emoción, tenemos que estar en el Espíritu como Cristo lo hizo. Cristo, su cuerpo estaba debilitado, ¿cierto? Pero su pasión, su espíritu era inquebrantable. Así tenemos que ir a las naciones, porque nosotros somos la iglesia que no puede ir a recibir al esposo sin aceite. Tenemos que estar ardiendo. Pedro antes estaba en sus fuerzas, pero después Pedro era un gigante que ya no le tuvo miedo a la muerte. ¿Por qué lo negó? Lo negó por temor a que lo podían matar también. Pero después fue un gigante en lo físico y en lo espiritual, gracias cuando bajó el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ya no le tenía ni miedo a la muerte. Él predicaba y ya sabía que lo perseguían. Y podía predicar y ganaba hasta 3,000 y más. Descendía, era un instrumento. La caña, que era el instrumento, y lleno del fuego, como el pábilo, una llama, pero llena del fuego. El Señor quiere que seamos instrumentos de Él, pero llenos de su fuego. Es la única forma que vayamos a ser gigantes en lo físico y en lo espiritual. Ya no en nuestras fuerzas porque nos debilitamos, pero sí en Él. En Él todo lo podemos, como dice su palabra, ¿cierto? Pedro ardía con fuego y nosotros también tenemos que estar constantemente ardiendo de amor por Él. Iglesia, yo te pido que tú pienses, que tú le hables al Señor, que tú analízate cómo estabas antes y ahora cómo vas a salir. El Señor te va a preparar para lo que viene. Los sacerdotes en la antigüedad debían mantener el fuego. El Señor lo prendió una vez, lo encendió una vez, pero los sacerdotes tenían que mantenerlo cada día. Cada día. Nosotros, iglesia, cuando salgamos tenemos que mantener el fuego del Señor cada día. Cada día tenemos que hacerlo.
tenemos que avivar el fuego. Me gustaría que por favor pudieran cerrar sus ojos y que puedan presentarse al Señor en esta hora igual, porque no consta de la mecha, no eres tú, es el Señor. Padre bendito, Señor, en esta hora, dale revelación a tu iglesia, Señor. Tu iglesia que tanto amas, Padre. No permita, Señor, que alguien no reciba esta palabra. Fortalécelos en esta hora, guíales, habla al Espíritu Santo en esta hora. Padre, tú eres fiel, eres bueno, y yo te pido, Señor, que en esta hora tú reveles, Señor, y avives el don que hay en ellos, Señor, en nosotros, aún más, Señor, listos para salir, Padre, porque tú vendrás. Ya, amado, no podemos recibir al esposo sin aceite. Somos su iglesia santa, preciosa, que se desgasta, pero solo con Él podemos estar. Yo les voy a decir, ustedes miran, sí, pero quiero que se les revele esta palabra en Mateo 10, 22, 23. Esta profecía del Señor Jesucristo la dio y lo tomé, yo la tomo para nosotros, que dice, pero miren, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Nosotros vamos a anunciar, a ser testigos, a predicar, y entonces vendrá el fin. Miren lo que dice el Señor. Abran los ojos, por favor, espirituales. Dice, cuando los persigan, yo cuando los leía, yo decía, le dice a sus apóstoles que van a ser perseguidos, que lo van a entregar. Esto es para nosotros. Miren lo que dice en el segundo, dice 23. Cuando los persigan en esta ciudad, por eso es que tenemos que estar con la unción del Señor para permanecer, para todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para poder soportar todo lo que viene. Porque vamos a ser gigantes en lo físico y en lo espiritual. No vamos a tener miedo de nada, ni de la muerte, ni lo que nos pueda pasar, ni de lo porvenir. Tenemos que estar con esa unción. Y dice, cuando los persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La segunda venida. ¿Se pueden dar cuenta? Vamos a estar hablando, eso yo lo tomo para nosotros y para la generación que vamos a estar hablando, si Dios quiere. ¿Y qué van a estar predicando en los últimos tiempos, los tiempos finales que se respiran? ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando no estemos ni terminando en Israel, dice el Señor ahí, que Él aún no vas a terminar en esta tierra cuando yo voy a venir. El Señor nos está dando esa promesa, esa profecía. Yo la tomo. ¿Pueden darse cuenta? Nos está diciendo que se va a cumplir. Todo lo que se ha hecho se va a cumplir. Es que no sé. Lo veo muy pasivo. No les digo que si no se dan cuenta. Cuando estemos predicando al Señor, cuando estés predicando del Señor, Él te está diciendo que va a venir. Cuando estés en Israel, cuando estemos allá, dice, no vas a terminar ni de hablar allá cuando yo voy a venir. Por eso dice que Él dice, el Señor, que tenemos que estar llenos de la unción, del aceite. Lo que nos debe mover es el fuego y la pasión
del Señor. Ese tan grande fuego, ese fuego tan grande de su Espíritu Santo, que Él dio su vida, incluso su vida. Llena de unción el Señor Jesucristo, cuántos milagros hacía. Tenemos dentro de nosotros el poder de la resurrección de Cristo. Su Espíritu Santo te está preparando, porque somos gigantes en lo físico y en lo espiritual, sin temor, con la carne ya sin resentida, como Pedro, como Pablo, como Policarpo. Así el Señor nos llama en lo físico. Ya no vamos a negar a Cristo, sino que vamos a conquistar muchos para Él. El Señor te hará un instrumento ungido en sus manos, pero el Señor te va a llenar de su fuego nuevamente, porque cuando veía que el pábilo se estaba apagando, hoy día el Señor nos va a encender. Yo sé que todos decían, sienten en su corazón que hay algo más. Algo más hay, Señor, algo más hay, Señor. Es porque el Señor nos va a encender, pero no vamos a apagarlo nunca más. Nunca más lo vamos a apagar. Nunca más. Pablo, el apóstol de los gentiles que hablaba de esto, decía: no apaguen el espíritu en Tesalonicenses. Las primeras cartas, lo primero que decía él, lo primero que decía la iglesia: no apaguéis el espíritu. Si lo apagaste, pídele perdón, porque el Señor te va a usar grandemente y tienes que encenderte. Y luego nuevamente el apóstol de los gentiles le dice a Timoteo antes de morir, ¿qué es lo que le dice? Aviva el don que hay en ti por imposición de manos. Aviva el don, ese fuego que yo recuerdo en Punta Arenas cuando fuimos los primeros líderes, escuela de líderes, casi 3 años. Me recuerdo cuando estábamos en fila y caíamos todos, uno a uno. Ese fuego que yo me acuerdo aún hace 10 años en Valdivia. Las prédicas de Cristian, cuando hablaba del altar de su presencia y bajó la presencia, el peso de la gloria de Dios, no podíamos contenerla. No podíamos contenerla cuando decía el Señor, cuando decía la gloria de Dios para Punta Arenas. Yo vi a mi hermano volar, y yo también. Ese fuego estoy hablando, el de las primeras obras. Tienes que volver al fuego, a las primeras obras. Tienes que encenderte. Tienes que encenderte, iglesia. No puedes esperar al esposo sin aceite, porque cuando estés predicando vendrá el Señor. Y no podemos ser esa iglesia sin aceite. No podemos ser esa iglesia afanada. Tenemos que ser esa iglesia ungida, preparada para Él, haciendo la buena obra. Que digas: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra a la gloria de tu Señor. Has hecho la obra, por eso tienes que encenderte. Señor nos ama,